Buenas noches, amigos. Comienza un nuevo periplo semanal de Milenio 3 y en este caso todo el equipo, yo por supuesto, nos encontramos con una situación, estoy seguro, muy similar a la de todo el mundo. Nos encontramos con cierta alarma, nos encontramos con alarma injustificada, nos encontramos también preocupados, evidentemente. Tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos hijos, tenemos conocidos y llevamos una semana recibiendo noticias que realmente tranquilizar no tranquilizan. Seguimos el minuto a minuto de una cuestión de situación de expectación general. Por tanto, en este caso, vuestro amigo Iker Jiménez es uno más, uno como vosotros. Siempre procura serlo, pero esta semana es evidente que es así. Tengo las mismas dudas, tengo las mismas preguntas, tengo las mismas incógnitas, tengo la misma falta de certezas que todos vosotros. Y por eso, a pesar de que hace apenas un mes empezamos la temporada hablando del ébola, porque sabíamos que había un componente fuerte de leyenda, de conspiración, de etnografía, de antropología, de misterio, tenemos que volver a hablar del ébola, y lo hemos pensado mucho esta semana, porque también hemos divagado queriendo imaginar que vosotros ya podéis estar hartos de este asunto, que otra vez el ébola, pero claro, nadie contaba con que ese término que causa terror llegase a nuestro país, se instalase en nuestro país, y no sabemos muy bien qué va a ocurrir. Por tanto, después de debatirlo internamente, hemos llegado a la conclusión de que esta noche podemos dar un paso más allá, vamos a intentarlo. Ébola, lo que nadie nos cuenta. Y es que por la calle, en cualquier circunstancia, las personas nos hacen incluso preguntas a nosotros. Nosotros solo podemos trasladar las mismas cuestiones a los especialistas, y esta noche los hay. Así que tenemos la oportunidad increíble, por ejemplo, de hablar con un prestigioso médico que dice las cosas muy claras. Tenemos la oportunidad de indagar en la conspiración, claro que sí. Tenemos la oportunidad de saber si lo que se está contando en las redes, en ese mundo paralelo oficial, tiene algún sentido o no, porque hay incluso personas o personajes que hablan de la posible cura del ébola. Otros mantienen que estamos ante un ataque bioterrorista o alguna cuestión que se ha salido del control. Otros acusan a las autoridades de un desgobierno completo en esta situación. Hay quien dice que no se está contando la verdad, que están ocurriendo otros sucesos y que sobre todo quiere el poder que haya cierta calma. Y seguramente haya mucho de leyenda, mucho de exageración, pero una parte de verdad. Nosotros no podemos conformarnos con lo que hemos ido escuchando hasta ahora. Ese peldaño más lo vamos a dar, porque no estamos ni para alarmar, ni estamos para tranquilizar. Solo estamos para contar lo que hemos ido examinando, cruzando los datos, para sorpresa de todo el mundo. Estoy seguro que a partir de esta noche, Milenio 3, con un sentido casi público, va a arrojar algunos datos para que tengáis cierta luz, tengáis ciertos elementos. Yo no sé todavía si voy a salir de este primer dossier de hora y media más intranquilo o más tranquilo que estoy ahora mismo, pero periodísticamente tenemos que hacer esa función, porque nunca un país ha estado tan alarmado. Os doy algún dato. Todos los medios de comunicación, si vemos el top 10 de noticias que instalan como buscadores para que sepamos qué es lo que más impacto tiene, ocurre muy pocas veces, con muy pocas noticias. Las 10 noticias tenían el mismo elemento matriz, el ébola. Es más, haciendo una búsqueda por la red, en ese mundo paralelo pero tan real como la realidad, podemos casi sondear el inconsciente colectivo. Podemos ir viendo solo con búsquedas en la red lo que estaba ocurriendo en este lugar llamado España. El lunes 6 de octubre, hacia las 6 y 10 minutos de la tarde aproximadamente, saltaba la noticia. En ese momento, según me informa el compañero Diego Marañón, ébola en España acumulaba en un minuto prácticamente 200.000 búsquedas. Mientras que cadenas de término tipo ¿cómo se contagia el ébola?, preguntas que nosotros hacemos a Google, a la red, como buscando el oráculo divino, o síntomas del ébola, llegaban a buscarse más de 50.000 veces en ese periplo de tiempo. Durante las primeras horas de ese lunes 6 de octubre, Alcorcón, Carlos III, Ana Mato, ébola y ébola en España se convierten al mismo tiempo en trending topic. Evidentemente, algo está pasando. El martes día 7, Excalibur, el nombre del perro de Teresa, la afectada por el ébola, es lo más buscado en Google España. Los trending topics de ese día son Ana Mato dimisión, Carlos III, Alcorcón, salvemos a Excalibur, ébola en España, Teresa y simplemente ébola.
Es muy curioso, se ha pasado de unas búsquedas de información, se podría establecer hasta 3 fases del comportamiento humano ante una alarma. La primera es búsqueda de información. Oye, ¿qué es el ébola? ¿Cómo se cura? Segunda fase, pedimos responsabilidades. No nos gusta lo que está pasando y empiezan a surgir nombres propios que consideramos culpables o consideran culpables. Miércoles 8 y jueves 9 de octubre, Teresa Romero, 130.000 búsquedas. Salvemos a Excalibur Tete en España, 22 horas seguidas, y Trending Topic número 1 mundial durante 15 horas. El nombre de un perro sospechoso de ébola en España se convierte en el término más buscado en el planeta Tierra durante 15 horas. Y es muy curioso porque ayer el término que sustituía a todos estos es medicamento ZMapp. En Twitter, en Facebook, en redes sociales se convierte en Trending Topic. Hemos pasado de una alarma a una búsqueda de responsables a un intento posible de cura. 3 fases de una situación excepcional que la red nos retrata como alma colectiva. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Vamos a hacer una cosa, abrimos de inmediato las vías de contacto, fundamental, porque hoy, esta noche y más con los invitados que tenemos, va a haber preguntas tanto de conspiración como de pura y dura medicina. Claro que sí, vamos a abrir esas vías de contacto en las redes sociales. Tienen que buscarnos en Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter y en Google+. Y si nos quieren mandar un correo electrónico a la dirección milenio3 con número @cadenaser.com. Guillermo Lino de Balmañón, como siempre, con todo preparado en navedelmisterio.com. En Nave del Misterio, aparte de muchísimas cosas, está mi videoblog personal. Yo hice el jueves por la noche, madrugada, un comentario sobre el ébola, un comentario sobre lo que yo pienso que nos enseña trágicamente el ébola, tengo que decirlo, que se resume en lo siguiente: queremos tener contenido y controlado el mundo, creemos que somos los seres cúspide del cosmos, hablamos a veces con una suficiencia y con una sensación de que somos el último peldaño de la realidad. Todo está bajo nuestro control y designio, y de pronto una cosa minúscula nos tira como si fuese un castillo de naipes. De pronto una cosa minúscula nos da auténtico miedo. De pronto las fuerzas en el fondo de la madre naturaleza, si es que son fuerzas de la madre naturaleza, porque algunos piensan que no, nos ponen en nuestro sitio. Es una trágica lección, por supuesto, y daremos información puntual de lo que pasa con la salud de este paciente cero en España, por si ocurre algo. Ojalá no pase nada de verdad y se cure, pero hay una lección terrible. Bien, pues ese comentario en el videoblog se convierte o multiplica por mucho cualquier cuestión. Es otro dato para saber que la alarma está ahí. Pero hemos ido un poco más allá. Antes de presentar a nuestros invitados, hemos realizado un informativo diferente. Hervía la redacción. Y sobre todo, ¿sabéis por qué? Por una sensación que tenéis vosotros seguro. Estamos escuchando cosas que no tienen nada que ver. Bueno, a mí me pasa mucho. Si uno es curioso, escucha especialistas que dicen cosas diferentes y uno piensa humildemente, ¿dónde estará la verdad? Bueno, pues en el tema del ébola llevamos desde el lunes escuchando cosas que, ¿dónde está la verdad? Hemos llamado a esto casi un diario de contradicciones en la semana. Pues sí, la verdad es que ha habido muchas, y vamos a empezar casi por las palabras de Teresa Romero. Es la auxiliar infectada que en un primer momento decía seguir el protocolo estrictamente. Poco tiempo después se informa que la enfermera que no ébola dice que se contagió al tocarse la cara con los guantes. Vamos con una segunda contradicción. El ejército español cree que el ébola se transmite por el aire. Lo ha publicado el Diario Público. Se hacía eco de esta información, además publicando unos pantallazos de una página web a la que tienen solo acceso los militares y que había puesto en su blog el teniente Luis Gonzalo Segura. Por su parte, José Cabrera, el doctor colaborador además de estos programas de Milenio 3 y de Cuarto Milenio, en una entrevista a la agencia EFE dice que no va por el aire, no se transmite así. Si tú toses se contagiaría por un fluido, no porque vaya volando. Tercera contradicción, todos los medios de comunicación recogen que las personas se encuentran aisladas. Todos los que posiblemente puedan haber contagiado el virus están en habitaciones aisladas. Esos mismos medios de comunicación publican las fotografías de las personas que están aisladas, entre comillas, asomándose por la ventana de sus habitaciones.
Cuarta contradicción. Denuncian que trajes con el ébola no son seguros. Los trajes que se utilizaron eran únicamente de nivel 2 y para atender el ébola hacen falta trajes de nivel 4. Los fabricantes de equipos de protección defienden que son seguros y eficaces. La Asociación de Empresas de Equipos de Protección Personal, ASEPAL, asegura que estos equipamientos usados por los sanitarios que atienden a enfermos de ébola constituyen una barrera eficaz en la protección de la salud y seguridad del usuario del equipo. Quinta contradicción. El Mundo. Dice Rajoy que Europa aplaude la gestión española de la crisis del ébola. Mis colegas me están diciendo que las cosas se están haciendo muy bien. Por su parte, se ha publicado también que miembros del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades han dicho que el Carlos III no es adecuado para tratar casos de ébola. Lo publicaba El Diario. La auxiliar de enfermería se infectó al tocarse la cara con un guante. Los investigadores que tratan de descubrir cómo se contagió de ébola la auxiliar de enfermería Teresa Romero no van a poder revisar las imágenes de las cámaras instaladas en las habitaciones que acogieron a los misioneros Miguel Pajares y Manuel García Viejo. Séptima contradicción. No hay estudios que demuestren que el ébola se transmite de seres humanos a perros. Lo publicaba Europa Press. El presidente del Consejo General de Veterinaria, Juan José Badiola, asegura que hasta el momento no hay ningún estudio que haya demostrado que el virus del ébola se puede contagiar de seres humanos a perros. La información, por su parte, publicaba que los perros también son fuente de contagio. Estos animales no presentan síntomas, pero pueden infectarse y transmitir la enfermedad. Por último, la enfermera gallega se estabiliza tras serle administrado el fármaco Zetamap. La enfermera con ébola, estable dentro de la gravedad, todavía no ha recibido Zetamap. Sigue con antivirales y suero con anticuerpos de la hermana paciencia contra el ébola. Enseguida con nosotros el doctor Miguel Ángel Pertierra, toda una autoridad y que sabe mucho de este asunto, de este tipo de cuestiones, de este tipo de alarmas. Ha vivido muchas, no sé si alguna parecida a esta en concreto, pero sé que la información que nos ha remitido, yo tengo que decirlo, yo no quiero que haya alarma de verdad, pero a mí me ha puesto los pelos de punta. Ahora nos lo va a contar. Pero antes quiero que escuchéis algo que ocurrió en la mesa de Cuarto Milenio hace unos 6 meses, cuando nadie hablaba de esto, y menos de esto en conexión con Occidente. Había alguien que soltaba un mensaje repentino. Vamos a escucharlo. Virus que han sido más señalados como posibles armas biológicas, porque son letales. Que eso se produzca simultáneamente, a mí no me parece una casualidad. No creo en las casualidades, primero. Y segundo, creo que forman parte de una campaña, insisto, me puedo equivocar. Si me equivoco, me lo trago. Pero al menos a la gente le diré, fortalezcan su sistema inmunológico, fortalezcanlo al máximo porque no van a perder nada. Y pueden ganar, ¿qué? Evitarse, enfrentarse a grandes enfermedades y ante todo no hagan caso al sistema. Seamos conscientes de que vamos a ser sometidos de nuevo a esa doctrina del shock. ¿Para qué? Para que aceptemos lo inaceptable. Lo que yo digo es, tomemos precauciones, cuidemos al máximo nuestra salud, pero no tengamos miedo. Maestro Enrique de Vicente, buenas noches. Buenas noches, Iker. Esto ocurría hace 6 meses. ¿Por qué? Bueno, ocurría hace 6 meses y mis compañeros de mesa les faltaba un pelo para decir que estaba loco y que era un terrorista alarmando a la población, al decir, como dije, que lo probable es que este otoño hubiera llegado a España y a Italia. Llegó no por la vía que yo deducía, porque yo deducía de los datos, es decir, cuando uno se abre en abanico y lee todo tipo de fuentes y no va como un borrico con orejeras, solamente bebiendo de las fuentes que el sistema proporciona por sus medios principales, pues bueno, uno ve lo que es probable. Y lo que era probable ha sido posible. Doctor Miguel Ángel Pertierra, buenas noches. Buenas noches, Iker. Muchísimas gracias por estar a estas horas intempestivas en Milenio 3. Creo que es necesaria tu presencia como doctor con un currículum que, bueno, nos llevaría media hora comentarlo aquí. Has trabajado en el Centro Carlos III en medicina, en el aspecto médico, en la información que uno tiene que tener. Has tenido diferentes posibilidades de encontrarte con enfermos de todo tipo, como buen médico que eres. Y yo no sé si has visualizado alguna vez una alarma tan compleja
tan curiosa, tan diferente a la que se está viviendo esta semana en España? Hombre, tan intensa y tan curiosa, desde luego, y tan llamativa, no. Lo que pasa es que no solamente el ébola, sino otros múltiples gérmenes cursan los hospitales de nuestro país, y a lo mejor tienen menos importancia, pero una Acinetobacter, una Serratia o cualquier otro germen, pues puede crear problemas importantes, y estamos todos los días luchando contra ello. Evidentemente, el ébola, como un germen desconocido, ahora mismo sin un tratamiento específico, pues realmente puede causar una gran alarma, pero también hay que, yo creo que tranquilizar un poco a los oyentes diciendo que tiene un pequeño poder de infectividad, que no es como otros gérmenes como la tuberculosis o como hemos dicho, un estafilococo o otros gérmenes que hay, no quiero tampoco entrar en datos técnicos, que pueden tener un nivel de infectividad mucho mayor. Pero ojo, que tampoco por eso podemos quedarnos tranquilos con lo que ocurre. Hay que ¿Tú estás tranquilo? Yo ahora mismo estoy expectante, porque no sé si se están tomando todas las medidas, porque hay muchísima información contradictoria, y si se toman las medidas necesarias podríamos estar, hombre, en un país como España con cierta tranquilidad, aunque con una expectación. Siempre estos gérmenes que no sabemos cómo funcionan en un momento determinado, tendríamos que valorar si se están haciendo o no las actuaciones necesarias y pertinentes, que es lo importante. Doctor, empezamos con esta brevísima batería de preguntas, porque luego la audiencia seguro va a tener un montón, y vamos a hablar de muchas cuestiones, también otras de Enrique, que dijo también en Antena en su día. Doctor, ¿tú pensabas que esto podía ocurrir? ¿El ébola en la capital de España? Era el primer caso que ha ocurrido en Europa. Evidentemente el ébola lo conocemos desde el año 1976. Siempre, y sobre todo con el tema de la inmigración que tenemos aquí en España, que es un tema pues sabido y además frecuente, siempre nos ha cabido la posibilidad. De hecho, han entrado enfermedades tropicales que no conocíamos. Incluso yo he llegado a operar pacientes que la anatomía patológica o los resultados analíticos no han dado el diagnóstico. No hemos tenido que reciclar en enfermedades tropicales, enfermedades que no conocíamos. El ébola era una posibilidad. Siempre nos ha dado pues ese reparo, esa preocupación de que cuando entra un germen, como puede ser este virus, que desconocemos, que puede tener, ojo, este poder letal en muchos casos y otras veces poder infectividad importante, pues hemos tenido la posibilidad de que pueda estar ahí. Lo que pasa es que, claro, lo que ha ocurrido, como en este caso, hay que pensar que puede existir y que nos puede llegar, porque como en este caso también ha sido confundido pues como una gripe común. Doctor, una cosa más. Carmen ha hecho un repaso y son solo algunas noticias donde las contradicciones, al menos en los medios informativos, son evidentes, de todo tipo. Todas las áreas importantes que han ocurrido tienen su propia contradicción. Hay algunas que sorprenden, pero hay una pregunta, hay muchas preguntas. El equipo luego va a establecer diferentes gabinetes de investigación. Vamos a hablar de por qué han salido algunos bulos, a quién interesa esto y por qué. Vamos a hablar de esa teoría alternativa o teorías alternativas, que es muy curioso, porque hay una gran parte de la sociedad, yo no lo discuto, yo simplemente me hago notario de la situación. Hay una parte de la sociedad que niega inmediatamente lo oficial, me parece bien ser crítico, pero que abraza directamente y sin ningún tipo de criterio o sin ningún tipo de autocrítica otras informaciones por el simple hecho de ser extraoficiales, entre ellas algunas personas que hablan de la cura del ébola ya. Bueno, pues constantemente las personas nos están enviando información de esta persona cura el ébola, esta persona cura el ébola, se cura con esto. Luego lo abordaremos, contaremos muchas cosas y por supuesto hablaremos de la cuestión de la conspiración, pero hay algo que sí que alarma. En Alcorcón, si no me equivoco, Carmen, ha habido padres con problemas en el colegio porque hay personas evidentemente que trabajan en el hospital. Se difunde ya un miedo que igual hay que decir que, ojo, que tranquilidad, pero claro, ¿quién da tranquilidad? Porque la sensación que tiene el público al recibir estas noticias que has leído es que no quedan muy claras las verdades aquí, no queda muy establecido. El problema de esto es que hay tanta información y tanta desinformación y tantas contradicciones que a nadie le queda claro nada, con lo cual es lógico que los padres, las madres también tengan miedo, porque esos hijos de madres enfermeras que se están dedicando a cuidar a
tanto a Teresa como a los supuestos pacientes que pueden tener ébola, aunque todavía ninguno ha dado positivo. Que es un buen dato, de pues, momento. También ellas pueden haberse contagiado, también ellas pueden haber cometido un error, y al estar en contacto con sus hijos, pues claro, es que sería una cadena interminable, con lo cual los padres tienen miedo. En este caso ha sido una denuncia de una de esas enfermeras que está cuidando a Teresa, que desde el colegio la han llamado y le han dicho que tiene que tener a su hijo más o menos en cuarentena porque no quieren que esté en contacto ese niño de 4 años con otros niños pequeños en el colegio. Ya sabemos además que los niños pequeños se pasan los chupachus de uno a otro, los chupetes, o sea, están en contacto directo, la saliva, los mocos, y los padres empiezan a coger miedo. Y en la propia población de Alcorcón, evidentemente, veíamos reportajes de personas con mascarillas, de, pues bueno, ese miedo que es muy humano ante un término que hay otros que ha dicho el doctor Pertierra que son letales, pero no los conocemos, no somos médicos. El ébola nos ha llegado en películas, en novelas, está en la iconografía colectiva. Está implantado. Absolutamente. Implantado por multitud de películas. Si hiciéramos un repaso a las películas que hablan del ébola básicamente, pero luego de otras, nos quedaríamos alucinados. Porque hay como 20 películas, muchas no van de enfermedades contagiosas, como Soy Leyenda. O sea, claro, lo que pasa, Enrique, que el ébola tiene unas claves tan destructivas. Lo que pasa es que eran películas, pero no lo habíamos tenido aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, Enrique. Siempre prepara, o sea, mi tesis y la de otros muchos conspiranoicos, me da lo mismo esa tesis. Antes se decía, teórico de la conspiración, como sabe muy bien Santi Camacho, se dijo a raíz de un informe que se ha revelado hace poco, que después del informe Warren se hizo un informe para que se nos tachara de locos a todos los que denunciamos las conspiraciones. Vamos a hablar de eso, Enrique, porque hay mucha conspiración en esta historia, pero yo no me quedo tranquilo si no le pregunto al doctor Pertierra. Saludamos el equipo. Santi, mencionado, buenas noches, con muchas cosas que aportar, y bueno, pues con ese fino instinto para que sepamos cosas que no se cuentan. Me hablaba Santi de cuestiones económicas, de cuestiones de laboratorios, de operaciones quizá que hoy en día se están llevando en África. Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Hablaremos de esa increíble necesidad del hombre de, no sé, de hacer la locura. Luego, cuidado con los pantallazos distribuidos en las redes sociales con cabeceras importantísimas de periódicos diciendo noticias que no son, otras que parece que sí que son. La dificultad del ser humano que recibe la información en saber dónde está la verdad, que ha dicho un medio. Estamos ya en un limbo difícil de controlar. Y Clara, buenas noches. Muy buenas noches. Porque hablaremos también de esas personas que aseguran tener nanoplata, Garcinia cola, remedios para el ébola. ¿Esto qué es? ¿Una locura, un delirio? ¿Hay algo de verdad? Luego lo contamos. Doctor Pertierra, una pregunta clave y que hay que hacer. Se viene discutiendo si el ébola... Había unos documentos del ejército, ¿no? Carmen, remarquémoslos porque es muy importante para esta pregunta. Sí, había unos documentos del ejército en el que, bueno, se fotografiaba, al parecer, un informe que habían pasado, sobre todo, por esa web interna, en el que se decía que el ébola se puede transmitir. Es más, se transmite en esa tabla que ponía de enfermedades contagiosas por el aire. Supuestamente siempre, porque aquí hay que andar con mucho ojo, hay un militar que desde dentro saca una normativa donde clasificaban, antes de estos sucesos, hay que decirlo también, al ébola como posible infección viral, ¿no? O sea, perdón, por aire. Exactamente. Aérea. Doctor Pertierra, yo creo que en esto hay mucha polémica y yo no sé con qué quedarme, me voy a quedar más tranquilo y los oyentes también. El ébola, nos han dicho, hemos aprendido todos a la fuerza, que se transmite oficialmente por líquidos, por contacto, por aire. Es que por aire están las secreciones, dentro de esas secreciones está la saliva. Un estornudo, una tos, en un momento determinado emite lo que se llama una gotita de Fluger y de Wells que vuelan por el aire, por el aire unos cuantos metros. Se mantienen en el aire. Y se mantienen en el aire. Entonces, claro, si esa persona tiene en ese momento una hemorragia, tiene una epístasis, un sangrado nasal, o tiene un sangrado vocal o de las encías, tose o simplemente se pone las manos o en un momento determinado estornuda delante de alguien, lo ha transmitido. Porque ha transmitido saliva. ¿Tendría que solo la saliva valdría o tiene que ser saliva con sangre? Claro, tendría que ser una saliva, algo que esté infectado, pero que claro, es que este germen
el problema que tiene es que es el nivel de replicación muy alto a lo largo de esos 2 a 21 o 12 a 21 días que tiene de ¿Qué significa eso, doctor, en replicación? Que cuando, se apodera muy rápidamente claro, de los cuando órganos. un germen entra en el organismo, empieza a multiplicarse. El tiempo de incubación, desde que aparece hasta o donde uno lo adquiere hasta que coge la enfermedad, es muy variable en el ébola. Puede ser hasta 3 semanas el momento más importante que aparezca esta enfermedad, que muchas veces aparece una simple febrícula, un cuadro gripal, pero después una hemorragia importantísima. Entonces, claro, al ser tan variable ese periodo, no sabemos tampoco cuándo una persona puede mantenerlo o no, si no lo hacemos, ojo, un simple analítica que puede ser tomándole con una torunda una muestra por boca, por unas pruebas que se llaman de ELISA, que si quiere ya después entraremos a hablarlo. Pero claro, cuando una persona pues puede tener una hemorragia gingival, una hemorragia nasal, una hemorragia oral, que no es infrecuente, que son bastante frecuentes, que sea el inicio, incluso en los lacrimales, puede en un momento determinado toser, estornudar o simplemente limpiarse y tocar a alguien. ¿Quién no en un momento determinado ha caído alguien en el suelo y le ha echado una mano porque ha ocurrido? Realmente, si me dice a 20, 30 kilómetros se transmite el ébola, habría que decir que no puede llegar, es imposible. El tiempo medio hablábamos que puede ser un par de horas el tiempo que puede estar fuera de un organismo vivo. Pero claro, ¿quién está a 1 metro, 1,5 metros, 2 metros de una persona que estornuda? Muchas claro, pero personas. Fíjate, ayer estaba diciendo una enfermera que está trabajando en Liberia que ellos, al hacer las entrevistas a los posibles pacientes del ébola, están a 1,5 metros de ellos y no llevan mascarilla, no llevan traje, no llevan ningún tipo de protección y ellos no se han infectado. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Hay una cosa que dice el doctor que es muy importante, que la diferencia entre el organismo nuestro, para nuestra desgracia, y el de los africanos. Claro. Una de las cosas también es el nivel de protección que tenga esa persona, el sistema de defensa que puede incluso tener. Es totalmente distinto aquí, que desconocemos, es un germen totalmente nuevo, allí, que en un momento determinado los gérmenes pueden tener un sistema defensivo. Pensemos que el ébola lo que va a atacar a nuestro sistema defensivo. Como bien ha dicho Carmen, estas personas, hasta hacer la entrevista, incluso a menos de ese 1,5 metros. Pero claro, hay que pensar de que no, es un pequeño poder de infectividad. Hemos hablado de que el poder de infectividad es de 1,2 a 1,9. O sea, podríamos decir que la media es que de cada 2 personas se infectan 3. Por ejemplo, no es mucho para un nivel de infectividad. Pero claro, pensemos que si esta persona no estornuda, que si esta persona no tose, pues en un principio el nivel de protección está bien. Pero claro, pensemos que una persona tiene ébola, nos pongamos en ese caso, estornuda o tose, y esa infección está en la saliva o está incluso en las fosas nasales, te ha transmitido la infección. Te ha transmitido o puede haberte transmitido la infección, porque en un momento determinado puede darte en la cara, tú limpiártelo, y en un momento determinado, si no hay una herida, no hay un lugar donde penetres, porque muchas veces puede penetrar ojo incluso por los ojos, en eso que es uno de los lugares principales cuando se pueda transmitir por el aire, que es el gran problema. Por eso una de las cosas principales es ponerse unas gafas de protección y una mascarilla por la mucosa oral, que tiene tantos vasos, por la mucosa de los lacrimales, que también. Pero claro, es un riesgo que ellos asumen. De hecho, aquí las personas se acaban infectando, a lo mejor por un poder de infectividad menor, esos médicos, esas enfermeras. Pero el riesgo existe, ellos lo asumen. Y de hecho, pues también uno ve las formas que tienen de llevar a los enfermos, y no utilizan un nivel 4, yo creo que ni un nivel 2 de protección, y el nivel 4 de nivel 2 significa que incluso estas pacientes que han fallecido pues simplemente van con una mascarilla, unos guantes y un mono que muchas veces parece para la lluvia más que para otra cosa. Doctor, ahora hablaremos de algunas cuestiones que nos han dejado muy sorprendidos, por ejemplo, cómo se habla de aislamiento de pacientes y están haciéndose fotos mirando por la ventana. Si hay una posibilidad de que a través del estornudo o de cualquier cuestión, por peregrina que sea, ¿cómo es posible que se hagan las fotos como si esto fuera, no sé, yo qué sé, por la ventana? ¿Cómo se ha infectado exactamente ese paciente cero? Porque esto es un poco, por desgracia, de novela dramática, pero hay muchas teorías que no coinciden, ¿no? Vamos a analizarlas, pero tengo que decir que la primera vez que yo escuché hablar del ébola fue investigando el tema de las cuevas rupestres, porque
Hay una cueva con inscripciones donde nace en Zaire el ébola, año 76. Se habla de que esta es la cepa Zaire, ahora comentaremos, pero bueno, yo no había ni imaginado la posibilidad de una enfermedad tan tremenda por el aire. Pues fue a los conspiranoicos, entre comillas, a Enrique hace 6 meses, la primera vez que yo escuché en un plató, en cualquier medio, hablar de esta posibilidad. Sea cierto o no, resulta que peregrina el tiempo y a los 6 meses esto está ya en los medios oficiales. Como teorías, a favor o en contra. Ahora han salido estos documentos. ¿Tú qué opinas, Enrique? No, es que no son teorías, sí que. Es que vamos a ver. Vamos a decir que hay 5 cepas de ébola y solo 5 cepas de ébola. Y el doctor Pertierra asiente. El ébola Sudán y el ébola Zaire, que los dos se descubren en 1976. En ese año, curioso. Lleva teóricamente siglos allí, hasta entonces no lo descubren, cuando ya en los años 60 están los científicos militares americanos investigando ahí a fondo. El ébola Reston en 1989, el ébola Tai Foret, bosque de Tai, 1994, y el ébola Bundibugyo en 2007. De ellos se dice que esto es el ébola Zaire. El inicial. Claro, el inicial parece el Zaire, pero también, el actual es Zaire. Exactamente, pero también hay que decir que lo otro que has dicho, el poder letal es mucho menor. O sea, estamos ante el ébola más grave. Más importante, sí. Lo que pasa es que es muy variable la letalidad. Hay veces que puede andar entre un 50, un 40, 50, sí, hasta el 80, incluso el 93%. Totalmente. Lo del aire, Enrique. Pero vamos a ver. Uno de los dos descubridores del ébola Zaire afirmó desde un principio, y hace ya unos meses ha dicho que era terrible lo que venía encima, que se contagia a través del aire. 1. Y 2, por hablar solo de una de las varias evidencias que hay, en 2012 un equipo de científicos de Canadá hicieron un estudio clarísimo en el cual colocaron a cerdos infectados con el ébola Zaire en una jaula conjunta a otra en la que había monos. Al cabo de las 3 semanas todos los monos estaban contagiados. O sea, que me digan si no pueden contagiarse. Enrique, sí. Perdón. Sí, perdona. Perdón, habla tú, por favor. Mira, Enrique, pero hay un caso también en Estados Unidos donde 100 monos, a 60 kilómetros nada más y nada menos que de Washington, 100 monos de origen filipino estaban infectados de ébola. Absolutamente nadie se infectó. De hecho, trajeron una segunda partida y estaban todos volvían a estar infectados por ébola. Los sacrificaron a todos, ninguno se infectó, y de hecho salen cuando están sacrificando los animales sin guantes, sin ningún tipo de protección, las personas no se infectaron. Incluso llegaron... Las personas no, porque hablamos de animales, sí, es importante, pero por el perrito que el perro ya es otro caso, porque no hay estudio evidentemente de que se pueda transmitir al perro. Ninguna evidencia. Eso quizá ha sido alguien que se haya podido precipitar. Luego, si queréis, el país de la chapuza, hombre, la nueva. Luego hacemos un anexo sobre el perro. Pero quería terminar con esto, es que después fueron a la fuente de Filipinas y mataron a todos, sacrificaron a todos los monos, y tampoco, hay que ver, vuelvo a decir, el bajo poder de infectividad, pero cuando infecta también hay que ver que tiene un alto poder de letalidad. Son dos cosas, pero como tú has dicho, el estudio en Alemania, el Marburgo, que es otro germen muy similar al ébola, año creo 67. Y acaba de haber un muerto ahora en Congo. Sí, pero en el año 67 se infectaron por manipulación de este germen, pero realmente es un germen que todas las personas que lo trataron pues pudieron sobrevivir. O sea que yo creo que también hay que transmitir que la persona puede sobrevivir, que ébola no significa muerte directa, que hoy en día, incluso después yo me imagino que hablaremos de los tratamientos, pues el soporte vital, y ojo, me llamaba la atención al revisar que cuando casos han ido a Estados Unidos, no sé si es que ellos tienen mejores soportes vitales, mejores UCI, pero allí no moría nadie. Santi, ¿quieres aportar algo? Sí, estaba hablando Enrique del doctor Peter Piot. Pues precisamente hace muy poco ha hecho unas declaraciones que a lo mejor a los virólogos le llenan un poco Vamos a escuchar a Peter Piot y ahora sigue, Santi, por favor, que lo tenemos grabado. Mientras no tuvo síntomas, no pudo infectar a nadie, pero por seguridad es mejor monitorizar a sus contactos. Todo el mundo tiene que comprobar su temperatura hasta 21 días después de haber tenido contacto con la enfermera.
Veremos más casos en Europa. Es inevitable. La gente viaja, regresa a casa y pueden contagiarse en África Occidental. Los voluntarios, por ejemplo, tenemos que estar preparados para más casos como este. Nunca pensé que uno de ébola pudiese llegar hasta este punto. Tenemos que movilizar a todo el mundo porque mientras la epidemia continúe en África Occidental, será una amenaza para todo el planeta, no solo para la población de aquella zona. 2:07 era Pierre Piot, descubridor del ébola Zaire año 76, hablando del caso de la enfermera de Madrid, que evidentemente ha salido en todos los medios del mundo porque es un salto que nadie esperaba. Santi, ¿querías aportarlo? Sí, pues además ha declarado al diario The Guardian que en la cadena, traduzco directamente en inglés, que en la cadena genética de esta cepa del ébola hay cosas que no se habían visto antes. Y de hecho alerta, por ejemplo, de la posibilidad de que la prueba dé falsos negativos, porque evidentemente está diseñada para la cepa, digamos, pura del ébola Zaire, y esto es algo diferente. Parece ser que en una revista científica, Recombinómics, se ha publicado también un artículo que efectivamente dice que esta cepa de ébola se ha recombinado genéticamente y que tiene poco que ver con lo que hayamos visto hasta ahora. Doctor, por aliviar un poco, ¿no? Vamos a escuchar a los dos doctores que quieren poner calma. Yo digo lo de siempre, si ellos lo dicen, genial, doctor Pertierra con sus datos. Nosotros simplemente informar, porque también se nos pone el peso encima de tenéis que tranquilizarnos. No, oiga, tranquilizar a los expertos, los periodistas estamos para contar. De nada sirve tranquilizar si no estás contando la verdad, pues entonces estás haciendo un flaco favor a la sociedad, ¿no? Y nosotros, como por fortuna, al hablar de misterios nadie nos dice nada, de momento, pues podemos actuar libremente y sabemos que sois muchísimos. Pues seguramente millones de personas esta noche en América y en España muy interesados, porque en América tienen otros problemas, pero también están viendo que el mundo es global. Esto ocurre en un momento de mundo global. Perdón, en Argentina, como sabes, han declarado alerta sanitaria. Y en Chile también. Esto es una mesa de información, de cuestiones diferentes. Doctor, vamos a entrar un momento, luego seguiremos hablando de conspiración, en elementos que nos llaman muchísimo la atención. Yo decía lo de las ventanas. ¿Te llama la atención también que se hable de aislamiento y estén saliendo las personas asomándose por la ventana como el que se asoma? Bueno, yo he trabajado durante muchísimos años en un hospital y una de las cosas principales que tiene es que las ventanas están selladas. Tiene unos sistemas de cierre, se abren cuando se va a limpiar la habitación y no tienen apertura, por lo menos en el hospital regional donde yo trabajaba, por muchos motivos, no solamente por el motivo de infectividad, sino que en un momento determinado alguien puede tener una precipitación, puede caer al vacío. Me llamaba muchísimo la atención, muchísimo la atención de esa fotografía. Varias, y de diferentes pacientes. De esas personas, sobre todo el marido de Teresa, asomándose, porque daba una pobre impresión quizá del nivel sanitario pues que tenemos en España, que hay que defenderlo también, hay que decir que también es bastante bueno, pero claro, que alguien que teóricamente está en aislamiento, que está en una habitación, que debe estar controlado, pueda abrir una ventana, pues como el que sale a un patio, la verdad es que da una pobre impresión la fotografía. Igual que había otra fotografía que a mí me llamaba mucho la atención, donde se veía una persona con un traje de protección, un traje de protección, y creo que debería ser una doctora, pues con su bata normal. Entonces ahí fallaba algo, o no había entrado en la habitación, me presupongo, porque claro, también la información que nos llega es que los niveles de desinfección cuando una persona entra en contacto con una persona de ébola no se están cumpliendo. A mí hay algo que me llama la atención, que dicen que se están cambiando en una habitación de 1x1,5 metros, que tienen que tocar las paredes, que no tiene a nadie que te ayude a quitarte un traje que es muy difícil quitárselo solo, que incluso las personas podían no estar preparadas, porque bueno, hay una cosa que te enseñan. Yo, por ejemplo, cuando empecé la residencia de mi especialidad, pues prácticamente 3 meses para enseñar a lavarte, a ponerte unos guantes, a ponerte una bata de quirófano y a saber qué tienes que tocar y qué no tienes que tocar. Eso debe estar preparado. ¿Por qué está pasando esto, esta especie de desorganización? ¿Tú te lo has preguntado, imagino? Sí, algo ha fallado. Sorprende porque, claro, sabiendo y a sabiendas que un germen
con un poder, ya digo, de infectividad bajo, pero de letalidad alto, y que en un momento determinado se puede infectar a la persona que entra, hay que prepararlo. En algún momento de la cadena ha fallado. ¿Dónde ha fallado? Yo creo que es el kit de la cuestión. Vamos a otro kit de la cuestión, y seguro que Enrique y el doctor van a tener diferentes opiniones, pero interesa, y ahora enseguida veremos lo que dice nuestro público. Podemos hacer un sondeo. Mira, entre las de lo que preguntan. Últimas noticias. Lo que estaban contando, decían que ni siquiera había entrado con las calzas impermeables que deben de entrar. Eso, Teresa. Es que incluso las botas que dicen que lleva no son adecuadas. Las botas que teóricamente deben de llevar de protección. Se quejan o se han quejado algunas noticias de que no son las... Es que en el momento que se debe utilizar un traje grado 4, todo tiene que ir en consonancia. No podemos, por ejemplo, y para que el oyente entiendan, cuando alguien va a operar a alguien debe utilizar unos guantes estériles. No unos guantes que, bueno, pues tengamos de un solo uso, y que hay que tener unas medidas adecuadas. Lo que habría que investigar, y yo creo que el hospital investigará y sabrá y conocerá... O no. Investigará. O no, porque no hay grabaciones. Ahora ha salido diciendo que las cámaras no han podido grabar, claro, que son solo de circuito interno y no graban. Y vamos a hacer un momento, Enrique, un momento. Una de las cosas que Doctor, un momentito nada más. Digo porque esto es clave, en las preguntas que están en tromba llegando ahora mismo a través de las redes sociales, Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter, y es... si se ha grabado en el momento, ¿qué pasa con eso? ¿No? Haz un poco resumen de lo que está diciendo. Se está diciendo en los medios de comunicación de todo. En un principio se decía que las cámaras tenían que haber registrado cuándo entraban y cuándo salían, después de haber atendido a esos 2 sacerdotes. Que bueno, también está la polémica de por qué han traído a los sacerdotes, cuando, por ejemplo, un experto médico militar ha salido diciendo que nunca se debe traer un caso infeccioso, un caso cero, debe salir del sitio donde se ha contagiado, que hay que llevar allí los hospitales y no traerlo al país del origen que sea. También se está diciendo que las cámaras de seguridad que tienen esas habitaciones, hay 4 habitaciones en el Carlos III con cámaras de seguridad. En una de ellas hay 2 cámaras que son siempre de circuito cerrado y no graban en ninguna ocasión. Eso es lo que dicen ellos. Pero también hay otras voces del interior de Carlos III que dicen que esas cámaras de vez en cuando han grabado. Vamos a esa cuestión, Enrique, doctor. ¿Cómo se ha contagiado esta mujer, en tu opinión, y luego el doctor? No, vamos a ver, primero, en cuanto al tema, de entrada, lo que yo afirmo tajantemente es que Teresa no tiene ninguna culpabilidad, ninguna responsabilidad, porque no es una responsable, porque es una pobre mujer, es una auxiliar de clínica, cuyo contrato está en el aire. Si se salva, estoy seguro que la van a contratar, al igual que su marido está en el paro, que su hermano está en el paro. Bien, ese es el estrato. Una persona a la que se le da un curso de 20 minutos de instrucción, cuando el doctor Pertierra ya nos contará que solo para quitarse el traje se necesitan 40 minutos, es necesario 2 semanas. Los irresponsables que han seguido haciendo declaraciones irresponsables es a donde hay que señalar. Dijo una compañera suya, antes de que se supiera nada de ella, dijo claramente, lo vi en la televisión, se verá en las cámaras que estaban grabando, una compañera que estaba con ella. Ella dijo que se había grabado. No, cuidado, sí, se verá, pero no las mostrarán, porque ahí se verá de quién es el fallo. No se va a saber. Mi punto de vista y mi opinión, mi perspectiva es que no se va a saber. Soy así de claro y de duro, porque si sobrevive Teresa, ojalá, bueno, hay muchas formas de acallar a la gente, a una pobre mujer que está a un paso de tener o no tener trabajo, su marido lo mismo. No, eso ya no es el trabajo, no, es tener o no vida. Pero yo estoy seguro y pido que salga adelante, pero lo que quiero decir es... hay que hacer caso de las denuncias de los profesionales, de los sindicatos de enfermería, de la compañera, y esos afirman que se ha tergiversado la verdad. Bueno, el presidente de los sindicatos de enfermería, en una entrevista, más que en una entrevista, en unas declaraciones tremendas, explosivas, en Antena 3 en este caso, empezó a comentar, era como alguien que se había quitado un velo, que no sé si comprendía o no, y decía, esto es toda una mentira, y ya verás... Decía, ¿no? Cuando sepamos todos, bueno, ¿qué clase de mentira se refiere? Luego vamos con eso. Doctor, ¿cómo esta paciente cero en España se ha contagiado? Claro, porque en algún momento ha fallado el protocolo que se debe de seguir. Si esa persona no tiene una instrucción determinada, puede haber cometido
no un fallo, sino en un momento determinado un despiste que en ese momento podía tener. Pero es que a lo mejor resulta que los trajes no eran lo adecuado. Si alguien le ha visto que se ha tocado la cara, evidentemente ya era un momento para haberla aislado. Perdón, doctor Pretierra, ¿marca el protocolo que alguien debe estar observando y ayudando? Es obligatorio que haya otra persona con esa persona. Segunda pregunta, ¿marca el protocolo como algo obligatorio que debe estar filmándose eso, sí o no? Que se debe de grabar, evidentemente. Por lo tanto, son solo 2 datos que demuestran una vez más si un grado 4, que hay irresponsables en la sanidad española y en la sanidad madrileña, y que ellos deben depurar responsabilidades. Claro, y ni uno. Le han echado la culpa a la pobre mujer. Se está diciendo, por eso te digo, se está diciendo que ella, sin ponerlo en el parte, que al parecer deben firmar todas las personas que entran en esas habitaciones, entró una tercera vez sin estar... Eso es un poco extraño. Supervisado por la gente que debía supervisarlo para seguir con las labores de limpieza dentro de la habitación. Es un poco extraño. Esa visita, todo es raro, ¿no? Y evidentemente la opacidad, lo hablábamos con el doctor fuera, que esto no es la primera vez, sea igual a este nivel, pero que esta opacidad ocurre porque son temas que inquietan y el pánico es lo que no puede expandirse según la autoridad bajo ningún concepto, y puede haber elementos para pensar en eso bien, pero que esta mujer, sabiendo que es un paciente de ébola, que según parece, doctor, cuando el paciente de ébola muere es cuando el virus es más peligroso, ¿cómo va a entrar sola en la habitación a limpiar? Sola en la habitación a limpiar. Se supone que una persona que, aparte de eso, como bien dice Enrique, debe tener el control de alguien. Llama la atención que se haya permitido también eso. Yo estoy con Enrique, que Teresa desde luego no es la culpable en ninguno de los casos. Yo quiero dejar también a la población que, bueno, se ha cargado, porque muchas veces se carga pues con el más débil. Esa persona es la víctima que ojalá salga adelante. Yo espero que sí. Claro, doctor, pero ¿qué personas podían entrar en esa habitación que estén preparadas en España para poder entrar en esa habitación y hacer las labores que de verdad tenían que hacer, y no las que hace una auxiliar de enfermería que no está preparada para entrar ahí? Hay equipos de infecciosos en todos los hospitales que están, equipos de infecciosos, ojo, y equipos que en un momento determinado también en pacientes que están en aislamiento por lo que se llama el aislamiento inverso, personas que en un momento determinado pues hay que hacerle un trasplante de médula, y hay personas muy preparadas, Pensemos que, por ejemplo, pues los médicos pues no se han infectado, los enfermeros no se han infectado, y se ha infectado quizá ese nivel de auxiliar de enfermería. Hay que poner ese dato, que solamente ha sido una persona de todos los que han entrado. Si se hubieran infectado todos, hubiéramos dicho, aquí no conocemos a nadie. Yo no quiero entrar porque tampoco conozco en profundidad el nivel de seguridad de Carlos III. Evidentemente, lo que sí está claro que ébola es nivel 4, eso es lo indiscutible. Si alguien ha tomado el nivel 2, ahí no ha obrado como dicen los protocolos. Evidentemente, claro, pero es que fíjate, las enfermeras de Alcorcón, antes de ser trasladada al Carlos III, están diciendo ahora mismo que es que ellas se cambiaban dentro de la habitación de Teresa. Los trajes con las que habían estado atendiendo a Teresa se los quitaban dentro de la habitación, ni siquiera tenían una habitación anexa donde quitarse esos trajes y tirarlos. Claro, es que estaban allí mismo, con lo cual pudieron contagiar todo alrededor. Claro, es que en un momento determinado, cuando hay un caso de esto, debe haber también unas instalaciones adecuadas. Una instalación adecuada con 1 o 2 cámaras. Hablamos que en un momento determinado el amoníaco, la lejía, alguien te tiene que estar incluso desinfectando, ayudándote a quitar el traje, o sea, incluso supervisándote. ¿Por qué no ha habido un supervisor? Porque vemos en África cómo están rociando a todos con esos trajes que llevan, y los rocían y los desinfectan cada 2 por 3, y en España no los rocían, no tenemos esas cosas. No, tenerlas vamos a tener seguro. Lo que pasa, no las vamos a tener, pero las tenemos. Claro, evidentemente las tenemos. Ahora. Exactamente. Otra cosa es que se hayan utilizado. Es que parece que no se ha utilizado. De hecho, parece que en este caso, Teresa, y me imagino que posiblemente los médicos, la enfermera, se hayan tenido que quitar ese traje que necesita a otra persona. Es que quiero insistir en eso. Necesita un ayudante para hacerlo correctamente. Es que estamos jugando realmente, y digo jugando con muchas comillas, con un elemento muy, muy peligroso. Es que esos gérmenes son elementos letales. Estamos hablando, ojo, igual que en un momento determinado hay otros gérmenes que en unas unidades de infecciosos se trabaja. Estamos hablando del ébola porque hoy es la base principal, pero hay otros muchísimos gérmenes también letales, muy peligrosos, que en la unidad de infecciosos se trabaja. Vamos a hacer una cosa, doctor, porque es importante. En este momento concreto vamos a sondear simplemente ese inconsciente colectivo
informativo que ha ido contando la historia en las redes y con sus términos y búsquedas para saber cómo pulsa nuestra audiencia en este momento de la noche, porque ahora vamos a pasar al siguiente peldaño más arriesgado. Experimentos en África, un laboratorio en ese hospital, personas en África que ya sabían lo que estaba pasando, un experimento fuera de control, bioterrorismo, sí, no, vamos a hablar de todo eso. Pero antes, ¿qué dice el público? Pues mira, por ejemplo, nos dice Eric cómo es que se tuvo tanta protección extrema en el traslado del cura hasta el hospital y a la enfermera le dieron un chubasquero. Tampoco se tuvo tanto cuidado, ¿no? Porque los enfermeros iban con cinta aislante puestos en los guantes, con lo cual tampoco... Perdón, y a alguno le sobraba, perdón, al revés, le faltaba, era muy alto y le faltaba traje, todo el cuerpo. como al médico. Ojo, y los pilotos iban sin ningún tipo de protección, incluso en las bolsas que se ven, que se bajan del avión, totalmente con su mono de trabajo. Y estamos hablando de un germen letal. Palmira Martín dice, ¿existe la posibilidad de que si el virus consiga mutar se pueda transmitir por el aire? Aitzi, todo se ha hecho mal, pero lo peor, el traer a los misioneros, que perdonen ustedes, fueron allí acatando las consecuencias. Elena dice, la gripe se contagia por el aire y no nos contagiamos todos. Informar no es alarmar, no entiendo las críticas. María José Pulido, por intentar salvar una vida, implicar y poner en riesgo la vida de otras muchas. Rocío Málaga, sinceramente, decir eso del aire es meter miedo. Si fuese así, ya habrían caído todos los del Carlos III. No es fácil que sea cierto. Meter miedo no, estamos hablando de los informes y lo ha dicho entre otros el descubridor del ébola, no nosotros. Claro, es que no es el aire, es que vamos a ver, claro, una cosa es aerodinámico, o sea, es una transmisión aerodinámica, es decir, dinámica de, a ver si me equivoco, dímelo doctor, dinámica de los fluidos aerodinámica, es decir, lo que se dice vulgarmente perdigones. Exacto. Hay personas que cuando hablamos echamos perdigones. Exactamente. De saliva. Lo que hemos hablado y yo lo he dicho además con su nombre, gotas de Fluger y de Wells. Son gotas de cuando uno habla, estornuda. Perdigones hablando en cristiano, pero hablando en término médico. Efectivamente. Y que en un momento determinado, a 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, 4 metros puede... Me vais a permitir, yo no entiendo a veces, es decir, yo comprendo perfectamente a la audiencia, meter miedo, pero aquí ¿quién quiere meter miedo? Oiga, que yo quiero estar informado igual que los demás, y si doctores y especialistas están debatiendo esto, ¿cómo que meter miedo? Cualquier persona que nos escuche creo que tendrá que tener la información para que luego actúe en consecuencia. Ojalá no pase nada. Pero esto lo están contando los especialistas, no los periodistas. Nosotros no contamos. Y el miedo surge además del repaso que ha hecho Carmen al principio de contradicciones que han aparecido en todos los medios y de personas muy importantes que en teoría son las que tendrían que tener las respuestas o por lo menos tranquilizarnos a nosotros. Pero salieron haciendo una rueda de prensa donde no se decía absolutamente nada, donde había una gran discordancia entre las palabras y los gestos, donde había una gran preocupación, pero nos estaban diciendo que nos tranquilizáramos y eso se está alargando durante toda la semana. Yo creo que informar de forma tajante, o por lo menos si no se sabe decirlo, reconocerlo, no lo sabemos, eso nos quita el miedo. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Bueno, no lo sé, pero desde luego parece que hay personas que me sorprenden, ¿no? Que quieren tener una confortabilidad, no hay que dar miedo, no, habrá que contar la verdad, lo que dicen los expertos, ¿no? Lo que pasa es que se vive mejor sin conocer, sí, sin la técnica, el conocimiento, efectivamente, sin el Carmen, hay en medicina decimos la técnica del avestruz, meter la cabeza bajo tierra. Hay una cosa que ha dicho Javi, que Clara desde luego nos podía aclarar, cuando han hecho los políticos esas declaraciones, la disonancia, la discrepancia entre lo que dicen y su lenguaje gestual, ¿verdad? Disonancia cognitiva total. Evidente. Vamos a hacer una cosa. Hay muchas cuestiones que Pero hay una cosa sobre el miedo que me gustaría añadir. Dime. Básica. Y estamos hablando de esto porque está en la prensa de todo el mundo en primera plana. Pero para relativizarlo, ¿hay que tener miedo aquí? No, en absoluto ninguno. Porque cada año, ni aquí ni en otros sitios, cada año están muriendo 2,5 millones de personas de rabia, de SIDA, VIH, de gripe. De gripe mueren entre 250.000 y 500.000 personas al año, de rotavirus. O sea, no hay que tener miedo, y de virus transmitido. Pero ¿por qué este caso es top 10 en todas las noticias, en todas las búsquedas? Porque es polémico y porque aterra. Bien, pues porque la forma de morir es aterradora, ¿sí o no? Vamos a hablar de eso, porque es la realidad. Y aquí nosotros nunca nos vamos a cortar. Oiga, es que no queremos vivir en un mundo... Sí, queremos vivir en un mundo confortable con conocimiento, no ocultando cosas. No vamos a ocultar nada y vamos a hablar. Y si usted tiene miedo, apague el receptor, pero sabrá menos cosas. Es importante saberlas en este momento. Y ojalá, lo dejamos claro,
que esto se detenga, no pase esa especie de membrana de las personas que estaban involucradas, porque el miedo que nos da es que de repente personas que no tengan nada que ver con eso digan que hay un caso de ébola. ¿Cómo ocurrió con ciertos pantallazos, por ejemplo, acusando al diario ABC de haber publicado que en un Burger King de Coslada ya había un caso de ébola? Eso yo lo vi en la televisión sin saber de dónde venía y pensando que era la ABC. Fijaos el impacto. Yo ya dije, uy, que esto sí que es grave. Entonces, ¿qué está pasando y quién juega con nuestro miedo? ¿Por qué se emplea el miedo? Pues luego vamos a contarlo. Pero, precisamente a la contra, quiero que escuchéis al doctor Justo Hernández, experto en virología, Universidad de La Laguna, y a nuestro querido amigo, el doctor Cabrera, para que veáis qué diferencia hay incluso entre lo que dice el doctor Pertierra, o, en mi opinión, la claridad y rotundidad del doctor Pertierra ante el caso grave que estamos viviendo, que es lo que es. Pero otros doctores dicen que no hay que alarmar en absoluto. Y es bueno escucharles también. Es bueno escuchar a personas que están bastante tranquilas. Y luego entraremos en ese otro peldaño de la zona más oscura, somos Milenio 3, de la zona de la conspiración que hay en todo esto. Escuchemos al doctor Justo Hernández y al doctor Cabrera. Ese miedo lo crean los medios y lo crean los políticos. Pero ahora mismo yo creo que la situación está controlada. Hay que tener prudencia, pero claro, la gente no sabe que el contagio en las primeras fases de la enfermedad es muy, muy, muy difícil. Por eso, esas personas que han estado en contacto con esta chica, sería rarísimo que se hubieran contagiado. El miedo siempre nace de la desinformación. Y es justo lo que tenemos ahora. No hay una voz autorizada que haya juntado las opiniones científicas en una sola. Y eso al final ha generado descoordinación. Y cuando al ciudadano le dices ébola, el ciudadano piensa en la peste negra o en la peste bubónica. Y esto no es así. El que el ébola mate en África es lógico en unas condiciones sociosanitarias especiales. Pero eso mismo es casi imposible que ocurra en Europa. Mi opinión personal, que es compartida con la mayor parte de los médicos de España, es que esto hay que tener cuidado, seguir 4 protocolos que la OMS ha dejado claros, y todo lo demás es tranquilidad. El ébola es un virus peligroso, efectivamente, pero el contacto es directo. Si no hay contacto directo, no hay fiebre hemorrágica. Por lo tanto, a la gente que nos estará escuchando ahora, tranquilidad, de verdad. Sinceramente, tranquilidad. Bueno, pues para quienes no estén tranquilos, doctor Cabrera y Justo Hernández, por supuesto, buenos amigos del programa, con su opinión. Doctor Pertierra, hay gente al revés, muy intranquila, absolutamente intranquila. Por ejemplo, el ébola, si un enfermo o esta mujer, que es que ha hecho su vida durante 6 días. Bueno, se ha depilado, ¿no? Claro, que también es un poco extraño, ¿no? En todo esto extraño... Yo es una duda que tengo. ¿Cómo hace eso esta mujer, no? Yo no sé de qué forma se habrá depilado esta mujer, si será con cera caliente. En el caso de ser cera caliente, la cera fría no, porque se desecha en el momento en el que te tiran y quitan los pelos y las tiras se quedan pegadas y entonces se desechan. Pero si es cera caliente, esa cera la vuelven a reutilizar. En esa reutilización, debido a la temperatura que tiene que adquirir la cera, ¿el virus se puede morir? Sí. ¿O al ponérsela a otra señora que venga después puede tener ahí los pelillos, la sangre incluso que genera al quitarte los pelos? El sudor es un transmisor. Sí, bueno, el sudor es un transmisor, pero en este caso yo me quedaría tranquilo porque la temperatura que alcanza la cera es un germen que realmente muere por el calor. De hecho, uno de los elementos que hacían y de hecho en África ha sido común, cuando no sabían qué hacer con los pacientes de ébola, quemaban las casas directamente y evitaban así la transmisión. Pensemos que el ébola en África se conoce desde hace mucho más, yo creo, que el del año 76. Incluso las personas, pues, lo que hacían era eso, el calor, el fuego lo cura simple sol, han recomendado los expertos en el campo, digamos, los que han hecho trabajo de campo, recomiendan ponerse al sol y podréis observar fotografías de docenas de botas y de guantes de médicos africanos y de los voluntarios heroicos de las ONGs occidentales que están allí jugándose la vida, secándose al sol. O sea, el enemigo es el calor. Para este virus puede neutralizarlo, ¿no? Uno de los grandes enemigos es el calor y la desinfección. El hipoclorito sódico, la lejía de toda la vida lo destruye completamente. Y otra cosa, jabón y agua. Importantísimo. Digo por los miedos que están ahí, precisamente para despejarlos, como en este caso, que nos deja más aliviado porque se ha hablado mucho de esa cuestión de la cera. Bien, se está comentando desde el lunes a las 6:10. Si esta mujer ha dejado su mano sudada
en ciertas superficies, en una manija de puerta, en una barra de metro, en una barra de autobús, en un pasamanos de... ¿Qué peligro hay, sinceramente? En un principio, si no hay ninguna herida, aunque en un momento determinado el sudor pueda ser transmisor, tendría que ser replicativo, la persona debería tener una herida en la mano, una herida en el pomo cuando abre el pomo de la puerta, si no el germen se destruye. Al par de horas, incluso antes, se puede destruir. Yo creo que ahí tampoco deberíamos de tener un miedo terrible de decir que por eso digo, el nivel de infectividad es muy bajo. Es de 1,2 a 1,9, no hay más, no es un grado de infección. Y de hecho, una de las cosas que había hablado, lo del calor, por ejemplo, las temperaturas que aquí tenemos no ayudan tampoco a esa replicación del ébola. Ojo, como ocurría en el siglo XIX y XVIII con la tuberculosis, cuántos hospitales de antituberculosos que habían tratado aquí se ponían al sol para parar esas infecciones. Evidentemente, uno de los elementos. Pero yo creo que ahí sí tendríamos que estar más tranquilo, que esta mujer si ha estado en cualquier... Cuando se dejan gotas de orín, sobre todo las mujeres que nos sentamos, si alguien con ébola pues hace sus necesidades, ¿qué peligro tenemos de contagiarnos? Claro, él tendría que estar en contacto directo con mucosa contra mucosa. Evidentemente el contacto debería existir y aparte de eso ahí la mucosa sí podría existir. Había una posibilidad mínima, pero evidentemente hay que pensar que pudiera existir. Hay que pensar que cualquier mucosa, la mucosa de la vulva de la mujer, puede en un momento determinado absorber cualquier germen. De hecho, uno de los elementos de contagio del ébola es el contacto sexual. Es una enfermedad de transmisión sexual. Aquí estamos preguntando todo, doctor, y otra cuestión, para que no quede nada, ¿no? Nosotros no nos dejamos nada. Se habló al principio. Esa mujer en 6 días imagino que habrá hecho sus necesidades mayores. Perdón, ¿y el día que estuvo en el hospital de Alcorcón, cuántas horas? ¿Alguien recuerda cuántas horas pasó esperando para que la atendieran? Unas cuantas horas. 17 dicen. 17. Promedio, ¿cuántas horas va una dama? Porque los hombres vamos más al servicio, unas cuantas. No creo ni que pudiera ir, Enrique. Pero, no, porque estaba mal. Perdón, yo creo que sí, y cuidado, como tú sabes, me refiero al doctor Pertierra, lo que se dice es que cuando hay peligro de contagio es cuando se han manifestado los síntomas. Tenía ya una fiebre elevada. Bueno, la fiebre no era muy elevada. Dicen que 37,2. 37,2 es febrícula. Sí. Más ese cuadro pseudogripal, ese dolor de muscular, ese malestar general, ese dolor abdominal que aparece, que son simplemente respuesta a la hemorragia interna que tiene la persona. Hay que pensar que lo que el organismo interpreta como un cuadro gripal, esa mialgia, esos dolores musculares, abdominales, los brazos, las cefaleas, son realmente microhemorragias. Se abren pequeños lugares, los vasos, tanto en el intestino como en los músculos, en cualquier lugar, y se producen esas pequeñas sangrados que van avanzando hasta que puedan acabar con la vida de la persona. Yo creo que ahí, aunque esta persona haya estado en el hospital de Alcorcón, tampoco tenemos que dramatizar. Vuelvo a decir que el grado de infectividad es bajo. Evidentemente, posibilidad no podemos negarla. Evidentemente, yo creo que habría que centrarse en las personas de contacto directo, familiares directos. Hombre, el tema del perro a mí me ha parecido muy fuerte. Vamos a hablar del perro. Es que yo creo que el dossier ébola, es que hay tantas cosas que preguntar y tantos elementos. Sí, pero el perro ha sido... Ahora vamos, Enrique, ahora vamos con el perro, que va a ser un nexo importante. Pero se quedan tantas cuestiones que el público tiene y luego tenemos muchos dosieres. O sea que en fin, que yo creo que esta noche con España alarmada y queriendo saber, pues no me nos vais a perdonar, pero tenemos que hablar de esto, porque es que si no es imposible. Por ejemplo, yo hablaba, se lo escuché a algún periodista, pero al principio quedan muchos elementos de las deposiciones de esta mujer, que van a un sistema de alcantarillado. Esa deposición de esta mujer es contaminante. Teóricamente es contaminante, lo que pasa que también en el sistema de alcantarillado desaparece. Nadie normalmente está en la... Desaparece en parte en boca de las ratas que hay. Bueno, sí, pero que pudiera ser un reservorio otro animal, eso habría que demostrarse. Tampoco ha habido ningún estudio claro en rata. En murciélago parece que sí, incluso... Sí, pero ¿qué hay que hacerse? Yo pensaba lo mismo, yo pensaba lo mismo de Enrique en ese aspecto. Desde mi desconocimiento absoluto,
pero como periodista tengo que preguntar todo lo que se me viene a la cabeza que puede pasar. Esas deposiciones llegan a un sistema de alcantarillado, no pensaba yo en seres humanos, sino en otros animales que pudieran acumular eso. ¿Se ha estudiado o no se sabe? No hay ningún estudio, hay estudios sobre todo en mono, incluso en murciélago que pueden haber, incluso en cerdo, que también pueden existir como reservorio. En rata no hay ninguno, y en perro evidentemente yo no he encontrado ninguno. No es que no hayas encontrado, Miguel Ángel, yo me he informado bien. Cuando hablemos del perro... Yo he rastreado todo lo que he podido rastrear y no he encontrado ninguno. Primero, se ha visto que solamente son portadores los perros africanos que han estado comiendo cadáveres de otros animales muertos, que sí son transmisores. En ningún caso, incluidos muchos experimentos que han hecho in vitro, se ha comprobado que contaminen a nadie. Un perro no contamina. Pero luego, si queréis, podemos hablar la salvajada. Bueno, ya, de entrada, vamos a ver. ¿Quién es el responsable? Ese Excalibur, que repito, fue trending topic mundial. Sí, claro, es que... Vamos a ver, yo primeramente debo dejar bien claro, soy un defensor absoluto de los derechos de los animales, pero antes de todos los derechos del ser humano y de las vidas humanas. Y aquí el gran escándalo es que van a morir, no lo digo yo, lo está diciendo el CDC americano, es decir, Sanidad Americana, que van a estar contagiados para 20 de enero entre 550.000 y 1.200.000 personas en África. Nos estamos olvidando de los africanos y eso es lo más grave. Bueno, primero eso. Segundo, ¿qué ocurre? Que yo estoy totalmente con el argumento de que si ese perro hubiera supuesto un peligro, había que eliminarlo ya. Pero es que no suponía peligro, sino que al contrario, se habían ofrecido, estaban listos ya con los equipos en un laboratorio veterinario que estaba a 40 kilómetros de Madrid, que es nivel P3+, y que ellos, trabajando con los equipos que estaban, no hubieran sufrido nada, habrían estudiado el perro. Y digo ya, ojalá que el bueno de Excalibur, que ha sido masacrado sin ninguna razón, hubiera estado contagiado por el ébola. Porque entonces sí, nuestros científicos españoles, en los que sí creo, habrían podido hacer experimentos con otros animales, experimentos in vivo, para ver si transmitían. No, los irresponsables van y lo primero que hacen es sacar al animal para masacrarlo. No, lo primero que tenían que haber hecho era habérselo llevado, sí, pero de inmediato haber limpiado ese balcón y abajo donde hacía sus caquitas y sus pises, porque si hubiera estado contaminado, eso sí era peligroso. Los irresponsables tardaron 4 días en limpiar allí, pero eso sí, se dieron toda la velocidad que pudieron para, de entrada decían que iban a matar al perro, y para dar una paliza a los defensores de los animales que estaban allí. Doctor. Hombre, no ha habido, yo desde luego desde el punto de vista médico, y vuelvo a decir, después de rastrear todo lo rastreable, no he encontrado ningún caso de transmisión a perro, como tú dices. Si alguien come o alguien hace cualquier elemento de absorber los fluidos, puede sobreinfectarse, pero yo creo que en este caso se han adelantado, y yo soy un gran defensor de los perros, el que me conoce pues sabe que tengo una especial predilección por esos seres, y creo que, como bien dice Enrique, se podía haber utilizado ese perro como elemento de investigación, tanto para diagnóstico, para saber si en un momento determinado alguien que sabemos que tiene el ébola, que es Teresa, que no nos debemos tampoco olvidar de ella, si en ese momento alguien tan cercano a todas las personas, que todos aquellos que tenemos perros sabemos que para nosotros son seres especiales, podemos transmitirlo, y hubiera sido el momento para que España en un momento determinado, si ha habido algún, entre comillas, elemento disonante de que hemos dado la nota de que el primer caso en Europa se ha habido en España, también podemos haber dado el elemento de investigación que estamos estudiando si se transmite a otros animales. No tenemos ni siquiera para llevar bien el tema del ébola en España en los hospitales que están preparados, más que vamos a tener en las veterinarias que no tienen prácticamente laboratorios. Que no hay dinero. Que no hay prácticamente. Sí, pero aunque haya un centro, Iker, ¿tú te crees que se la iban a jugar en hacer otra cagada para que encima
por un perro, para ellos, esto se pudiera transmitir a la gente que ha tratado ese perro, es que entonces hay ya, algo más interesante. Precipitación y miedo, ¿no? Precipitación y miedo. Yo creo que ha habido miedo. Ha habido terror por la infección. Y terror porque todos los que tenemos perros les damos besos a los perros, ellos nos lamen y sobre todo porque hubiese un segundo fallo de alguien, pero sí había los medios suficientes, necesarios y pertinentes para tomar las protecciones necesarias. Ojo, y en España... pero como decía Enrique, para experimentar con otros perros y con tal, es que aquí el virus se nos escapa por todas partes, vamos, que estamos en España, parece mentira que no nos conozcamos. Es que ese es el punto. Hemos hecho la mayor campaña de promoción de la marca España. Recuerda, Iker, que tú te preocupabas el mismo día, ¿y qué va a pasar con la marca España? Pues mira lo que ha pasado, que a nivel internacional, en primera página de todos los periódicos, la nueva España Cañí, mataperros, vejatoros, y de profesionales inútiles. Venga usted aquí que algo malo le va a pasar. Precipitación por miedo. Por favor. De hecho, para añadir algo a lo que decía Enrique, el otro día hice un pequeño ejercicio de masoquismo, se lo contaba a los compañeros en la redacción, que es buscar en las redes sociales España ébola en inglés, en francés, en portugués, en italiano. Nos están poniendo a caldo, y en muchos casos, aparte de sacar clichés que todos sabemos, etcétera, etcétera, de la España más negra y racial, pero en los casos más razonados eran críticas absolutamente inapelables. Es decir, en el extranjero, en Europa, no salen de su estupefacción por la forma en que se ha llevado todo este asunto. Y estamos hablando no de los grandes diarios, estamos hablando de los ciudadanos de a pie que intercambian sus opiniones en las redes sociales. Y de verdad sentí profunda vergüenza. Vamos a hacer una cosa, Santiago. Fijaos, le pido a nuestro compañero Yerey Martínez, que junto a Fermín Agustí, por supuesto, está en el otro lado de la nave del misterio. Son tantas cosas las que tenemos que contar que es que tendremos que ampliar el asunto ébola, sin duda alguna, no lo teníamos previsto, pero es la gran noticia y queda hablar de los remedios, queda hablar de ciertas cosas incomprensibles, queda hablar de la última hora, queda hablar de si tenemos que tener, le preguntaremos al doctor Pertierra, temor a las posibles conexiones. Él en la redacción, ¿verdad?, estaba contando cómo se ramifica una enfermedad, una posible epidemia. Son muchas cosas y queda ese gran bloque de la conspiración, la muerte de virólogos, el accidente del avión, experimentos en África. Ese queda mucho. Todo en el mismo paquete. Y es un paquetito muy pequeño, pero vamos, dinamita pura. Por eso. Y luego, por tanto, vamos a ampliar la circunstancia porque es imposible abordar el ébola si no es dedicándole prácticamente todo el programa, porque es impresionante toda la cantidad de información que hay. Todavía no hemos salido de Alcorcón, si os dais cuenta. Queríamos hacer un repaso por el ébola a nivel mundial, pero hay tantas preguntas que, por supuesto, os invito en cualquier momento a hacérselas al doctor Pertierra, porque luego entraremos, acompañadnos, por favor, porque luego entraremos en el episodio más conspiranoico, ¿de acuerdo? Pero fijaos, Felipe González, en 1981, y nosotros no hacemos política nunca, me da lo mismo cualquier político, de cualquier signo, cualquier partido, de cualquier ideología. Nosotros vamos por libre. Somos como los templarios, ¿verdad, Enrique? Buscando cierta verdad, ¿no? Los templarios de la luz, diríamos así, ¿no? Buscando la verdad, encontrándola o no. Sí, no, y no desconfianza. Los templarios matones. Sí, exacto. Por Aquí eso digo. No, nosotros no. Me refiero de espalda con espalda y combatiendo, ¿verdad, Javier? Todos entendemos el término. Caballeros que van intentando saber la verdad y que se encuentran con un montón de brumas alrededor, ¿no? Bien, hay muchas en este tema y posiblemente en ninguna otra semana de la historia de Milenio 3 hemos vivido un impacto de miedo general. Y os digo una cosa, de personas, a mí me han escrito cientos de personas, por favor, os vamos a estar escuchando porque confiamos en vosotros, confiamos en lo que nos vais a decir, vamos a valorar lo que nos vais a decir, sabemos por qué está dicho y con qué bagaje detrás decid lo que decís. Yo no quiero ser embajador del miedo, yo no quiero que las personas salgan con más miedo esta noche, solo quiero que escuchéis a un especialista como el doctor Pertierra y que luego escuchéis muy atentamente lo que tiene que contar Clara, Javier, Santiago o Enrique, porque somos Milenio 3 y tenemos que contar esto y luego vosotros opinéis libremente y descartáis cosas, adoptáis otras, reinvestigáis a vuestra forma, porque claro, tenemos que estar tranquilos este día. ¿Qué día es hoy respecto a la infección? Tenemos que esperar algunas noticias. ¿Cómo actuar? Lo digo así de claro.
cómo actuar con nuestra arma personal, con más tranquilidad o menos, según lo que vayamos viendo. Lo que vamos viendo es la verdad, se estará informando de todo puntualmente. Por desgracia hay tanto disconforme hoy en día que censurar una opinión creo que es muy difícil, ¿no? Se intenta, pero hay tantas personas. Por ejemplo, una enfermera, también en ese programa, yo felicito a los compañeros de Antena 3, salía una enfermera diciendo, es que nosotros nunca nos han puesto un traje de esos en otras cuestiones de infección. Y en Alcorcón les dijeron que miraran detrás de la puerta que había un cartel de cómo ponerse el traje. O por ejemplo, hay que decirlo, y repito, esto no es política, porque vais a ver que esto ha ocurrido yo creo que siempre. Da igual el signo del partido que gobierna, a mí me da exactamente lo mismo. Pero hablaban, por ejemplo, de, para amortizar a nivel de dinero, trajes o batas o guantes que habían tratado infecciosos, reutilizarlos, que bueno, que no pasa nada. Uno cuando oía con esa verdad a las enfermeras, le entraba el pánico. Entonces, pánico o tranquilidad. Estáis viendo que hay ambas posibilidades. Hay doctores como el doctor Justo Hernández o Cabrera que han mostrado su tranquilidad. Luego le preguntaremos al doctor Pertierro en la siguiente hora qué detalles tenemos que ver para preocuparnos o no. Pero ojo, hay elementos muy sorprendentes. Por ejemplo, en España, en 1981, tuvimos una epidemia, una enfermedad, un síndrome. Quizá un día hablemos de él, no lo sé. Siempre ha sido un tema delicado, aunque ya ha pasado mucho tiempo. El síndrome que los más jóvenes no conocerán del aceite de colza, del supuesto aceite de colza. Hubo investigadores que hablaban que fue otro experimento. O sea, la misma dinámica que estamos viviendo hoy con el ébola, a su forma, ocurrió con el aceite de colza. Un experimento de guerra BQ, bioquímica. Exacto. Eso es una afirmaban algunos, ¿de acuerdo? Sí, algunos, y luego está, entre otros, nuestro viejo amigo Andreas Faber-Kaiser, que bueno, curiosamente se contagió de SIDA. Bien, entonces, había ya en el año 88, cuando hizo eso Faber-Kaiser, conspiranoicos, es decir, iban por esa senda muy, muy solitaria, se enfrentaban a la opinión general. La opinión general decía cosas, y había una alarma. Diego Marañón nos ha traído este corte que creo que es fabuloso, porque es Felipe González, en este caso en la oposición, preguntando por la sensación que hay en el país. Y vais a ver cómo todo parece un enorme bucle, ¿no? Cuando llega algo desconocido, bien sea un producto tóxico, bien sea una cosa microscópica, nuestro sistema de valores se viene abajo y nos entra un miedo que es el reconocimiento también del poder de la naturaleza o de la manipulación humana sobre la naturaleza, da igual, pero una cosa muy pequeña nos puede poner en jaque. Escuchad, porque es un documento que tiene exactamente 33 años, empezaba, eran días como los de ahora. Por desgracia, en el asunto de la colza la cosa acabó muy gravemente con cerca de 1000 víctimas, ¿no? Pero escuchad y decidme, amigos, si no podría hacerse un paralelismo exactamente con lo que estamos viendo ahora. Esto decía Felipe González en el Congreso, año 81. Que los ciudadanos no están tranquilos. Al contrario, que ha ido creciendo el sentimiento de inseguridad. Por consiguiente, que la política informativa que se ha decidido de informar más, menos, de asustar más, menos, de dar o no la alarma a tiempo, que no lo valoro ahora, lo único que hago es valorar el resultado. Y el resultado es que nadie se fía de nada. Creo que representa perfectamente el estado actual de la circunstancia, ¿no? Las personas saben qué decir, qué medidas tenemos que tomar. Limpieza común, Carmen, hilando siempre con las noticias de este caso, zona cero, paciente cero en España. A las 2:48 creo que la paciente sigue estable dentro de la gravedad, ¿no? Porque también hay una cuestión que nos llamó la atención. Ayer mismo, por fortuna ha cambiado la tónica, parecía que Teresa tenía un fallo multiorgánico. Es más, hubo algunos medios, parece, luego lo desmintieron, que, claro, fueron también pantallazos falsos. Es que tampoco se puede saber porque esos medios, que eran la COPE y ABC, habían publicado que había muerto, que Teresa había muerto. Ellos salieron inmediatamente a desmentir esas noticias. Los pantallazos estaban. ¿Son pantallazos falsos? ¿No son pantallazos falsos? Javier, en el tema de algún medio parece que sí que se dio alguna noticia, ¿no? Sí, en concreto en el de ABC, que el titular era Teresa Romero será incinerada sin autopsia. Yo he hecho la prueba, y cualquier oyente puede hacerlo ahora mismo, de buscar ese titular exacto, que es el que salía en el pantallazo de ABC, y automáticamente en el buscador Google le aparecerá un link, un enlace al servidor de ABC donde aparece ese titular. Cuando pulsen, curiosamente aparecerá la página que dirá página no encontrada. Lo que se dijo posteriormente, a modo casi de disculpa encubierta, es que los medios habían malinterpretado ese titular. Un titular que ya de por sí daba lugar a error. Ellos estaban dando por hecho que Teresa iba a fallecer y que por tanto en el momento en que lo hiciera sería incinerada sin autopsia. Ellos, según la explicación, no querían decir en ningún momento que ella hubiera fallecido. Vamos a hacer un
no voy a decir receso, sino en toda esta información que estamos dando todavía sobre el tema del Alcorcón, hablaremos de algunas cosas que han surgido en la red que nos dejan sin palabras. Pero, por ejemplo, zonas comunes, Carmen, última hora, se ha tardado bastante para... imagino, ¿no? Alarma de los vecinos en limpiar zonas comunes. Estaban muy preocupados. Además seguirán el lunes limpiándolas. También muchos dicen que para qué siguen limpiando si el virus, cuando creo que puede durar 2 horas, ¿no? Cuando una vez ha salido del cuerpo. Aproximadamente 2 horas en medio. Que entonces ya no tendría... A la temperatura actual, pero cuidado, luego podemos hablar del bioterrorismo. La utilización bioterrorista es más grave. Es sano el limpiarlo, y ya digo, simplemente con lejía. Es que yo creo que hay que también tranquilizar que no hace falta productos químicos de otro tipo, lejía de la que tenemos en casa. De hecho, cuando alguien se corta en un hospital con un paciente con una enfermedad infecciosa importante, lo primero que te recomiendan es meter la mano en lejía. Parece una tontería, pero es que ese hipoclorito sódico mata cualquier Es un buen consejo para cualquier cosa que pasara, aunque no sea... Cualquier germen de esto durante 15 minutos. Y en estos casos limpiando simplemente con lejía, y evidentemente después cogiendo los elementos que hayan limpiado y eliminándolo es suficiente. Lo que pasa es que los vecinos ya han grabado a personas que estaban haciendo esas labores de limpieza, quitándose esos monos con los que habían estado trabajando en las zonas comunes, cuando al lado pasaban niños que habitan en esas viviendas, y esos trajes podían estar contaminados, con lo cual no aprendemos nada. O sea, estamos diciendo cada 2 por 3 cómo hay que quitarse los trajes, cómo no pueden estar, y el modus operandi mal. Claro, quizá el protocolo estamos desentrenados, porque ese tipo de infección, como bien ha dicho Iker, ha pillado a todo el mundo realmente desconocimiento. Y bueno, encontrar, como bien dice Carmen, unos monos limpiando a alguien vestido y limpiando y pasando niños, algo incongruente. Las zonas del parque, hay un momento, Enrique, las zonas del parque, porque se hablaba del perro en contacto con otras personas, con otros perros, sea el perro vector del ébola o no, durante 6 días, esas zonas del parque, ¿cómo se descontaminando? Pues igual hay un spray, simplemente con echándole el hipoclorito, la lejía, es suficiente. ¿Que mata las plantas? Pues posiblemente, pero simplemente con lejía. De hecho, hay aspersores, incluso elementos que pueden utilizar sencillos para cuando se desinfectan las plantas, y se acabó. Vamos, que es que no hace falta hacer ninguna otra cosa complicada. Tú en la redacción nos alarmabas, y repito, luego vamos con todo el asunto del bioterrorismo, de los laboratorios, de los extraños accidentes. Enrique nos contará la historia de la muerte de virólogos, qué tiene que ver con todo esto, y Santiago Camacho, que nos dejó a mí por lo menos muy asombrado. Yo pensaba que iba a ser más crítico con algunas cosas, y resulta que me dice que ve clarísimos intereses. Vamos de Alcorcón al problema del ébola, de esta última cepa, y de la conspiración que hay detrás. La curación y las locuras que ocurren por ahí. Pero tú nos hablabas en la redacción, doctor, con bastantes caras largas por parte de todo el equipo, porque la realidad de cómo trepa, digamos, en el caso de que esto pudiese ir a peor, que ojalá, repito, no vaya a peor, pero por estar preparados. Una persona está en contacto con otras personas, nunca sabe exactamente con cuántas personas está en contacto. ¿Cómo es el desarrollo de una enfermedad de este tipo, sea ébola u otro tipo? Claro, como cualquier proceso infeccioso, puede llegar en un momento determinado que se disemine. Evidentemente va a nivel exponencial. Una persona, como digo, puede infectar, y vuelvo a repetir esas cifras que de 1,2 a 1,9, vamos a suponer que 2 personas infectan a 3 personas, esas 3 personas infectarían a 9, esas 9 a 27, y irían multiplicando. Es como el juego del ajedrez. Pues yo he hecho un simple cálculo, pues que si el nivel de infectividad fuese el inferior y fuese 64 veces, pues infectarían a 186.000 personas, que ya está bien. Pero si fuese a 1,5, serían 180 y tantos millones de personas. Pero si fuese en 1,9, sería toda la población mundial. Claro, eso es un cálculo de un proceso infeccioso que está ahí, que tenemos que saber. Evidentemente el ébola posiblemente no se llegue, y hay que ser también claro de que el nivel de infectividad tan bajo hace, porque otra cosa que ocurre en el ébola, que tal como aparece, desaparece. Una de las cosas que han ocurrido en el 76, en el 79, en el 96, en el 97, en el 2004. La propia aparición es un poco misteriosa, ¿no? Es misteriosa a la aparición y la desaparición.
Luego hablamos de eso en la segunda parte. Que evidentemente el nivel, yo creo que lo que aterroriza a todo el mundo es que parece que ébola es igual a muerte, a fallecimiento, y sobre todo a una muerte terrible de fallo multiorgánico, y que la persona cuando le abren, pues realmente un amasijo de sangre. Yo creo que es lo que aterroriza a las personas. El nivel de infectividad debe ser muy bajo. En este caso, en España, con una sola persona que se ha infectado, no debe haber otro tipo de infecciones. Y si hubiese... No tendría que haber más como Teresa, ¿no? No debería haber como Teresa. Y si en un momento determinado hubiese alguien, tampoco se debería diseminar y acabar ahí si se hace el protocolo correcto. Pero bueno, tenemos que estar siempre preparados para que cualquier infección pues se pueda, como ocurre con la gripe, por ejemplo, como bien dice Enrique, posiblemente fallezcan este año que entra más personas por gripe que por ébola. Como infinitas más, pero claro. yo desde luego no tengo ninguna duda de que a través de Teresa esto no se va a expandir. Cuidado, pero luego vamos a hablar de otras cosas. De esos pobres guardias civiles y de esos pobres miembros de la Cruz Roja que están atendiendo a la cantidad de migrantes que pueden traer el ébola, y luego hablaríamos del tema, que lo pueden traer, que lo llevan diciendo hace mucho, y los pobres están cubriéndose con una bolsa del supermercado de plástico, con unos guantes de nada. O sea, ahí habría que prestar atención. Hay un foco. No, tampoco eso, Enrique, les dan mascarillas y guantes. Porque yo tengo una persona tengo una persona conocida que está en primera línea en la valla y tienen guantes y tienen... en la valla. Sí. Pero a los que están en la playa, digo porque estaban quejándose, el sindicato de Guardia Civil, sí, lo sé. Hace 3 meses decían que no les daban ningún medio. Tú llegaste a decir, para pasar a la segunda fase... Hace 6 meses, sí. Tú llegaste a decir esto, que va a ser casi el paso a la siguiente hora, donde va a entrar toda una serie de fenómenos que sí que son inquietantes. Pero Enrique, en ese programa, donde hay que dejarlo claro, hizo una serie de prospecciones, como él dice, y que evidentemente hubo hasta columnistas de prensa y personas que decían, bueno, el alarmismo, qué exagerados. Hombre, en el fondo son amigos de Iker, así que bueno, tampoco puede ser una cosa especialmente seria. Va, y como pasa muchas veces también con las cosas de Santi Camacho, esas cosas de la conspiración, marginalidad, locura, están ya en los medios informativos a debate. De todo eso vamos a hablar, no os lo podéis perder, porque sí que, si hemos analizado en todo este tiempo la situación actual en Madrid, que es nuestro paciente cero, y ojalá se salve, pero está ahí y nos inquieta qué puede pasar, vais a poder preguntar al doctor Pertierra. Y ahora vamos con la cuestión conspiranoica, cuestión incluso de bioterrorismo. Enrique de Vicente decía esto en Cuarto Milenio hace 6 meses. Los expertos, incluido algún experto español que están trabajando en África, han dicho ya que esa enfermedad se ha vuelto en África viral. Ha alcanzado a grandes ciudades superpobladas e insisto, que están solo a un salto de avión de París. Occidente no debe tener miedo por el momento, salvo que se organice una operación de bioterrorismo, porque haya un conflicto que todavía no ha estallado, que es tan sencilla, aparentemente sencilla, como conducir en camiones a gente con algún infectado dentro, en camiones hasta las costas y ponerlos en pateras. Santiago, simplemente porque ahora iremos con... Es que estaba muy desinformado, entonces es mucho más sencillo. Se puede llevar en el bolsillo desecado el ébola y se puede extraer con toda facilidad el cuerpo de una persona que haya muerto y desecarlo con una desecadora casera común, pero siempre que no estás de acuerdo, doctor. A 3 grados. No estoy de acuerdo, se puede llevar, pero es que utilizar el ébola como elemento bioterrorista, yo creo que es un elemento que no tiene mucho sentido. Doctor, pues hazme caso, lo dejamos ahí.